Estas son palabras de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, un espíritu asignado. Estos mensajeros de Satanás operan por ciclos. Como no están morando dentro de los individuos, sino están al lado, lo que comúnmente puede vivir una persona en el mes de diciembre, vienen sentimientos de depresión, de nostalgia, o en el día del cumpleaños. Pasa la fecha, inmediatamente se va el mensajero. Pero hizo un daño, pero detuvo un proceso, alteró el curso de lo que Dios estaba llevando a cabo. Por supuesto que no es ni el plan ni el propósito de Dios un mensajero de las tinieblas para mantenerte en humildad, para mantener tu corazón reconociendo que Él es el grande, que todo lo que Él te ha permitido ser y hacer es por su misericordia. Que se mire en ti a Dios grande y tú pequeño. Que habita en las alturas y en la santidad. Hoy me postro ante tu trono. Solo quiero adorar. Los 24 ancianos cantan. Santo, santo es el Señor. Todos rinden sus coronas a los pies del gran Señor. Al que habita en las alturas y en la santidad. Hoy me postro ante tu trono. Solo quiero adorar. Los 24 ancianos cantan. Santo, santo es el Señor. Todos rinden sus coronas a los pies del gran Señor. Se escucha adoración.
al que habita en las alturas. Adoración a ti. Se escucha en las naciones. Y en la santidad, hoy me postro ante Naciones se postran para adorarlo. Generaciones se postran a adorarlo. Solo quiero adorar. Se arrodillan naciones delante de ti para adorarte. Los 24 ancianos cantan. La tierra te adora. Santo, santo es el Señor. Todo lo que has creado te adora. Una adoración mayor a ti. Todos rinden sus coronas. Es más fuerte la adoración. Es mayor la adoración. Familias te adoran. Niños te adoran. Se escucha en las naciones adoración. Tú eres santo. Revisando esta confrontación que Pablo empieza a vivir cuando un mensajero de Satanás llega a su vida y él reconoce luego que había sido ese mensajero enviado por causa de un área que estaba sensible en la vida de Pablo. Y él dice que esa área que era tan sensible posiblemente era, por todas las revelaciones, tendía a haber un orgullo en la vida de Pablo y había enaltecimiento. Y luego revisamos cómo, a pesar de que estaba este enemigo o este mensajero de Satanás sobre la vida de Pablo, Pablo logra manifestar a Cristo en dimensiones altísimas, en dimensiones fuertes, en dimensiones mucho más profundas. Cómo él sigue avanzando y sigue manifestando el poder, la autoridad de Cristo en su vida. Entonces, Pablo empieza a manifestar a Cristo y empieza a manifestar que la carne, que la parte humana debe menguar en él para que Cristo sea manifestado en su vida. Y revisábamos cómo Pablo decía que todo su conocimiento, todo lo que él era, la grandeza, se atravesaba muchas veces cuando Cristo quería manifestarse con la grandeza de Cristo en él. Entonces esa constante lucha de Pablo, queriéndose despojar de todo lo que era Pablo como un gran apóstol y también como lo había sido en su antigua manera de vivir, que permanentemente la está citando y la está reconociendo. Entonces estuvimos meditando acerca de esto y encontrábamos que si alguien en su momento tuvo que despojarse mucho más que Pablo, que lo de Pablo fue por supuesto fuerte, fue intenso, un hombre totalmente entrenado, formado en toda una estructura de conocimiento, de la ley, de estudio, de aprendizaje. Él mismo lo va a registrar en Filipenses capítulo 2. Entonces vamos a revisar Filipenses capítulo 2. Versículo 6. Y aquí se va a referir el mismo Pablo en esta carta a los Filipenses a Cristo, diciendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora Pablo está haciendo la referencia de Cristo, que si bien Pablo había tenido que despojarse de toda la grandeza que él tenía cuando era fariseo, de todos sus títulos, de todos sus honores, él está referenciando que Jesucristo tuvo que despojarse de la grandeza de ser como Dios y tuvo que humillarse a ser como hombre. Entonces Pablo pasa a un segundo plano, toda la grandeza, todo el esplendor de Pablo pasa a un segundo, si no es a un quinto o a un último lugar,
al lado de toda la grandeza de Cristo, que es por la que Pablo permanentemente va a estar batallando, va a estar en una lucha, va a estar en una carrera. Y él dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y lo dejó. Se despojó de ser como Dios y se hizo como hombre. Algo también lo registra Hebreos, libro que también puede fácilmente identificarse como de Pablo, pero aún así no hay un autor que pueda decir si realmente es Pablo, y los que lo dicen siempre quedará en el registro. Por un tiempo se dijo que no era Pablo, sino que era un autor desconocido, como si Dios quisiese mantener este libro en una reserva celestial, mucho más que una asignación que le fue entregada a un hombre para escribirlo. Entonces, en el capítulo 12 de Hebreos se registra: por tanto, desde el versículo 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahora aquí se registra la grandeza de Cristo con el padecimiento. No una grandeza resultado de conocimiento, de debate, de razón, de filosofía, de argumentos, de talento, sino una grandeza resultado de la entrega, resultado de la cruz, resultado de la muerte. Entonces dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquí se registra que aún no se ha resistido hasta la sangre como lo hizo Cristo, combatiendo contra el pecado. Entonces vemos que Jesús, por supuesto, no va a tener expresiones como las de Pablo, como que se despojó o el argumento se le atravesó, se despojó de esa naturaleza, o las revelaciones lo pudiesen engrandecer, porque Jesús mismo era la revelación. Entonces quiero que revisemos Mateo capítulo 6. En mi Biblia aparecen las palabras de Jesús con letras rojas, diferenciándose de todas las demás expresiones de la Biblia, de todos los demás autores que contiene la Biblia. Las de Jesús van a aparecer con letras rojas. Y el versículo 25, si lo empezamos a revisar, en palabras no de Pablo sino de Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Esto hay que leerlo con pausa. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Simplifica toda la grandeza de Salomón a un lirio, aún reafirmando que el lirio en esplendor es mayor que el propio Salomón. Y por supuesto que en palabras de Jesús está juzgando este esplendor de Salomón, el esplendor de sus columnas, de sus templos, de sus vestiduras, todo lo que puede impactar a los ojos, ese brillo, ese ruido que puede atraer al ser humano. Él está diciendo: consideren los lirios del campo. Salomón no podrá tener esa belleza. Y aquí empieza
Jesús a introducir, por supuesto, que nuevos caminos para no reducirlo a conceptos de qué realmente deben ser las prioridades del hombre, qué realmente es el esplendor que Dios quiere traer al hombre y cómo empieza a ser una separación entre lo tradicionalmente conocido. Por eso introduce a Salomón. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, a estas alturas de este recorrido empezamos a notar que Dios ya está hablando de ansiedad, está hablando de afán y como resultado habla de poca fe. Y dice que el afán logra superar mucho más allá de lo que es la hierba que crece y mañana no es, tanto que puede ser echada en el horno, que puede cortar todos los diseños de fe. Y el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Algunas otras versiones dicen su propio afán o su propia carga. Entonces, todo esto Jesús lo condensa en poca fe. Hay afán, hay poca fe. Hay ansiedad, es porque hay poca fe. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que el hombre confíe en Él. Y empezamos a revisar que la ansiedad traduce todos los diseños que se oponen a poder escuchar la voz de Dios y afirmarse en los planes de Dios. Cuando revisamos la ansiedad, encontramos que ansiedad es desasosiego. Vamos a ver que esto solo lo registra Jesús. Para Pablo es muy complejo hablar de esto, pero Jesús está diciendo, no tengan desasosiego. Ansiedad también va a hablar de turbación. No tengan turbación. No tengan angustia. Ansiedad habla también de pulsación, como cuando el corazón se acelera y empieza a palpitar un poco más y se sube la presión. Entonces Jesús dice que no hayan más pulsaciones, porque quiero que confíen que el Padre tiene cuidado de ustedes. Ansiedad también habla de congoja. Ahora la ansiedad aparece registrado como un estado de alteración, no como una acción, sino como un estado, como un ser del individuo. Y Dios está confrontando esa naturaleza de congoja, esa naturaleza de pulsación, esa naturaleza de turbación, de desasosiego, de angustia. ¿Por qué? Porque es resultado de tener poca fe. Y Dios quiere que se afirme la fe, que aumente la fe y que se levante el escudo de la fe en dimensiones más altas. Porque no necesariamente Dios va a hablar en agitación, en desasosiego y en turbación, pero sí muy fácilmente las emociones y el alma se va a querer expresar en estos estados. Entonces Jesús está diciendo, no tengan afán, no tengan ansiedad. Yo me he despojado de la grandeza, yo me he despojado de ser como Dios y me he humillado como hombre. No tengan afán, no se angustien. Y por supuesto que esto va a hablar de mucha confianza, una confianza que te permite caminar
paso a paso, con seguridad, dar golpes contundentes, pero no resultado de la agitación, de la congoja, de la turbación, de la pulsación, de la zozobra. ¿Por qué? Porque necesitamos manifestar la fe y la confianza de Dios en todo. Entonces vamos a ver unos versículos más adelante que también lo va a registrar Jesús a sus discípulos, y precisamente lo va a manifestar en medio de una tempestad. Palabras de lo alto, revelación de lo alto. Aquí no hay una lucha entre la carne, entre será que sí o será que no. Confíen, yo ciertamente lo he luchado. Hay una plena confianza en las palabras de Jesús. No se afanen, y pone una prioridad: busquen el reino y todo lo demás vendrá. ¿Qué es busquen el reino? Indaguen en la voz de mi Padre. Busquen el diseño y permanezcan cuando su voz ha hablado. Ahora, en el capítulo 8, versículo 23, vuelve Jesús a hablar a sus discípulos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que todo se pone cada vez más difícil. Necesito ya la respuesta, necesito ya la palabra. Por supuesto que es la primera reacción y la más natural del ser humano ante una tempestad. Pero él responde: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué tienen angustia? Porque une el afán y la angustia a la falta de fe. Porque la fe te va a traer seguridad, confianza, convicción aunque no lo estés viendo, firmeza aunque no la tengas. Y nuestro Dios es un Dios de fe, le creemos por fe. Todo lo que hacemos es por fe. Hay cosas que no vamos a ver, que no vamos a entender, pero tenemos que seguir avanzando porque se trata de fe. Dios tiene que ver con creer. Si tú un día decides no creer, te podrás apartar de su voz, de sus diseños, pero Él va a seguir avanzando. Él va a seguir siendo Dios y su escudo va a seguir estando en alto. Entonces dice: ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? No tengan temor. La fe se levanta como un escudo para aislar el temor. Entonces, levantándose, aquí vamos a ver que no solamente Jesús expresó esto, sino actuó. Esto mismo lo pudieron hacer, pero la angustia, la preocupación y el temor impidió a los discípulos que hiciera lo que hace Jesús. Esta tranquilidad, este reposo, esta confianza, esta fe, no está hablando Jesús de un no actuar, sino desde dónde se está actuando, sino desde dónde se está caminando, desde dónde se están tomando las decisiones. Porque Jesús no se queda solamente diciendo: ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? Y sigue durmiendo. Él les está juzgando. Seguramente ellos habían hecho muchas expresiones para que el barco no se hundiera, para que se calmara la tempestad, pero lo hacían desde el temor, porque fue lo que Dios juzgó a través de Jesús en ellos. Entonces, lo que sigue fue que se levanta, reprende los vientos y el mar. ¿Por qué? Porque no lo hizo desde el temor, desde el afán y desde la angustia. Estaba realmente afirmado en quién era su Padre, a qué lo había enviado y en el entorno donde estaba. Pablo decía: sean como Cristo,
Ahora este es Cristo. Cristo está diciendo, no tengan temor. No tengan temor. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A los discípulos el temor no les dejaba que tuvieran la autoridad para gobernar aún el ambiente espiritual, para sujetar la tormenta, para sujetar los vientos. El temor, resultado del afán, de la ansiedad de dar la respuesta, nos ahogamos, perdieron de vista la autoridad que estaba con ellos en el barco. Jesús estaba viendo lo que viene allá adelante después de toda la tormenta, de todo el caos. Por eso Él dice, no se afanen, no tengan ansiedad, busquen primeramente al que está con ustedes. Y todo lo demás se va a añadir, que los vientos se van a calmar, que la tempestad se va a calmar, para que venga una gran bonanza. La respuesta estaba adentro, en el que está en la barca, no afuera. Y de vuelta usted puede decir, pero los vientos están intensos. Claro, se tienen que poner tan intensos como para generar temor y angustia. Pero conforme se ponen, mayor es el poder del que está en el barco, del que se mantiene firme en los diseños, no en el afán, no en la angustia, no en la turbación, no en la congoja. Ahora esto se va conquistando. ¿Y dónde lo conquisto? En la tormenta. Hoy fue un día terrible, hoy fue un buen día, hoy fue un gran día. Hoy fue el más difícil de todos. No, hoy fue un gran día. ¿Y dónde conquisto esta fe tan inquebrantable que aún los vientos pueden someterse en los momentos más álgidos? En los momentos donde el pelo se te pone de punta, allí es donde lo vas a conquistar. En medio del mar, en medio de las olas que aumentan y aumentan y dicen, te vas a ahogar. Tu barco se va a voltear. No se va a voltear. ¿Por qué? Porque lo dice Él. Porque lo dice la revelación. Porque Él es la revelación, Él es la palabra viva. Él es la verdad. Él es la firmeza, Él es la confianza. Y ahora vamos a encontrar cómo el profeta Isaías lo registra. Vamos al capítulo 30. Fe, confianza, firmeza para calmar la tempestad. Significa que hay que calmarla, pero desde la fe. Versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, el Santo de Colombia: en descanso y en reposo seréis salvos. Esto no tiene que ver con desinterés, esto no tiene que ver con dar la espalda, esto no tiene que ver con no reprender. Jesús reprendió, Jesús actuó, pero no desde el afán, no desde la angustia, no desde el tormento, no desde la congoja, no desde la murmuración, morimos, no tenemos respuesta, esto se pone peor, no. Desde la confianza y desde el reino de los cielos. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice, y no quisiste, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos. De hecho, si lo podemos poner en la Nueva Versión Internacional en las pantallas, se resisten y dicen, huiremos a caballo, por eso así tendrán que huir, dicen. Cabalgaremos sobre caballos veloces, por eso veloces serán sus perseguidores. Versículo 17.
Ante la amenaza de uno solo, 1000 de ustedes saldrán huyendo, porque no quisieron confiar en Dios, porque les ganó el afán, porque les ganó la ansiedad, el temor. Entonces 1000 de ustedes saldrán huyendo, caminarán a la tormenta. Ante la amenaza de 5, huirán todos ustedes hasta quedar abandonados como un mástil en la cima de una montaña. Un mástil es el madero, es la estaca, es el palo de la bandera, como una señal sobre una colina. Vamos a revisarlo en la Valera de nuevo. Y no quisiste, sino que dijiste: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces. Cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. ¿Por qué? Porque no has confiado aún. Y si podemos revisar tantas veces la Escritura, perseverar tiene que ver con confianza, con seguridad. Dios no quiere una generación ansiosa y afanosa, en función del día a día, de la angustia y qué va a pasar y la última noticia y cómo será y qué irá a aparecer. Que escuchen su voz, que permanezcan en su verdad, que sean firmes en Él. El Salmo 122, 7 también lo registra. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. De nuevo, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Acá dentro. Que haya paz en medio de la tormenta, en medio de las turbaciones, en medio de los mensajeros. Que haya paz. ¿Por qué? Porque Él es quien está extendiendo su mano. Él es quien te está cuidando. Él es quien está guiando tu paso, a no ser que tú quieras guiarlo, a no ser que tú no quieras, conforme lo registraba Isaías. En reposo, el mismo que estaba teniendo Jesús en la barca. En descanso estaba durmiendo, pero no resultado de una condición de desinterés o de simpleza, sino de una condición de fe, de convicción, de saber que más allá de la tormenta está la bendición. Más allá de las olas impetuosas viene la bonanza. Lo ha hablado Dios una y otra vez. Busquen primeramente su voz, su sonido, su frecuencia. Sintonícense, afírmense, porque ahí tendréis salvación. Salvación a tu alma. ¿Qué significa salvación a tu alma? Que tu alma esté equilibrada, esté ajustada, no esté perturbada. Un día siente una impresión, otro día no la siente. Un día se afirma en la fe, otro día no. Permanezcan, estén confiados. Eso habla de fe. Revisemos Mateo de nuevo, capítulo 11. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El cansancio, el afán, está hablando de una separación con Cristo, porque en Cristo hay seguridad, en Cristo no hay afán, en Cristo hay confianza. Entonces Jesús está haciendo un llamado. Primero dice que no se afanen, luego dice que no tengan angustia, luego dice que en medio de la tormenta y de los vientos impetuosos, los reprendan, actúen, pero en confianza.
pero en firmeza, pero en fe, creyendo que los vientos se van a calmar, creyendo que las olas van a menguar y que se acerca una gran bonanza. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Y de vuelta dirá, ¿y cómo? ¿Y cómo voy? ¿Y cómo me acerco? ¿Y cómo va a ser el descanso? Ya te estás alejando de nuevo otra vez de Cristo. Es una confianza, es una tranquilidad que te permite aún tomar la espada con la firmeza que estás cortando las cabezas de los enemigos. Con la confianza de que el mar se va a abrir y que vas a pasar en seco. Pero veo el agua. Vengan todos los que están cansados, yo los haré descansar. Y ahora descanso va a hablar de pausa. Cuando buscamos las etimologías de descanso, todas apuntan a pausa. Vengan a pausa. ¿En qué sentido? Paren la ansiedad y la angustia para que realmente puedan actuar certeramente, adecuadamente, confiadamente en Él. Descanso también va a hablar de recuperar. Un descanso es una recuperación. Vengan y se recuperen. Porque por supuesto todos los demás adjetivos hablan de no escuchar a Dios. Es imposible escuchar a Dios en la angustia, en la gritería, en la congoja, en la aflicción, donde todos hablan, donde el alma permanentemente se quiere expresar y quiere decir lo que cree, su opinión, su análisis, su perspectiva. Ahí Dios difícilmente puede hablar, pero en reposo su voz es más clara. Y en ese reposo puede haber recuperación. También un descanso habla de mejorar. También habla de calmar. Reposo es calma. Ahora Jesús sabía que para poder calmar la tempestad, Él no podía estar agitado. Su reposo estaba calmando la tempestad. Su descanso estaba silenciando los vientos. ¿Y cómo lo pueden hacer? No, solo Él lo hace en nosotros. ¿Por qué? Fue la manera que lo hizo Jesús. En descanso pudo calmar la tempestad. Un descanso contundente, un descanso de autoridad, un descanso que solo necesitaba que dijera la palabra y se sujetaran los vientos. El descanso calma. Entonces esta fue la característica principal. Descanso y el ruido se calma. El ruido no se calma con más ruido. La tempestad no se calma con más tempestad. Las aguas no se calman agitando las aguas mucho más. Todo lo contrario. Y esta fue la acción de Jesús en la barca. Descanso. El descanso que logró sujetar el sistema que se había levantado y que amenazaba con ahogar a los discípulos. Revisemos Éxodo capítulo 31. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. En el reposo puedo santificarte. En el reposo puedo apartarte. En la calma necesito hacerlo. Y ahora Dios se lo habla a Moisés para que Moisés lo transmita al pueblo
el descanso de la confianza y de la permanencia para reprender la tempestad. No habla de un descanso desinteresado, un descanso confiado. Aquí estamos creyendo, estamos obedeciendo. Entonces Él lo manda aquí, el día de reposo, el día de descanso, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, que aparto. Allí en el descanso quiero hablarte, quiero enseñarte a gobernar, pelear, tomar la espada y ser contundente. No lo mire desde la perspectiva natural de acostarse en la cama y estoy en descanso esperando ser entrenado. No, estás batallando, estás con la espada, confiado. No hay temor, no hay afán, no hay ansiedad, hay confianza y obediencia. Porque el pueblo de Israel, Dios les habló, confíen, yo voy a extender la mano, pero aparecieron las plagas, ellos tenían que actuar. Estaba el mar, ellos tenían que caminar. Pero en el fondo se trataba de una condición de su alma, de sus espíritus, que se atravesaba y no los dejaba verse como Dios los veía. Tampoco ellos podían escuchar lo que Dios les estaba hablando, por tanto se retrasaban los procesos. Por tanto se hacían duros, resistentes, y fue una condición muy propia del pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo 33, le habla Dios a Moisés, versículo 14, y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese descanso le estaba diciendo equilibrio. Mi presencia te va a dar equilibrio, te va a dar estabilidad, y la estabilidad te va a permitir permanecer. Por más fuerte que se ponga, por más agitado que esté, sus palabras dicen: no se afanen, no tengan ansiedad, manténganse firmes, busquen primeramente escuchar la voz del que está gobernando a Colombia, del que está gobernando las naciones, del que las está juzgando, del que te está protegiendo, del que está en la barca, del que guarda la paz de tus palacios, del que guarda la tranquilidad de tu casa, del que te mantiene en equilibrio. Entonces se agita, calma, gobierna desde la calma, pelea desde el reposo, levanta tu espada desde la confianza de quién está contigo y quién te guarda y quién se ha mostrado como tu Dios.